Los métodos hashcode y equal son métodos que toda clase de Java hereda de la clase Object. Estos métodos son importantes para optimizar nuestro código y evaluar nuestras clases entre ellas. Para verlo con más detenimiento, he creado una clase usuario_DTO que podemos crear una instancia de ella, como ejemplo usuario_DTO igual a new usuario_DTO, y vemos que podemos hacer usuario_DTO.hashcode y usuario_DTO.equals, en el cual también recibe un parámetro de tipo objeto. Si vemos en usuario_DTO, la clase usuario_DTO, solo existen dos parámetros, que es nombre y email, que sería el nombre del usuario y el email del usuario. El método hashcode devuelve el código hash de nuestro objeto, en el cual ya hay una implementación predeterminada por Object, pero es recomendable que nosotros implementemos nuestra propia implementación. Sí, para verlo con más detenimiento podemos ver que podemos simplemente imprimirlo por pantalla. Si corremos el programa, vemos que efectivamente se imprime por pantalla un número entero, que es el hash que tenemos asignado a nuestra instancia de la clase usuario_DTO que hemos imprimido por pantalla. Una cosa a tener en cuenta es que el código hash puede ser diferente en cada tipo de ejecución, pero este hash es el que implementa por defecto la clase Object. Es decir, si podemos entrar, vemos que la clase Object tiene como de forma nativa el método hashcode, cosa que podemos nosotros sobreescribir haciendo un override, diciendo hashcode override. Aquí podemos devolver cualquier tipo de número que queramos, desde 0, 1 o 2, pero devolviendo el mismo número en cada una de las instancias de nuestra clase usuario_DTO. Esto nos hace que nuestro hash no sea lo más identificativamente posible con respecto a nuestras instancias, y al utilizarlo puede llegar a ser bastante ineficiente en nuestro código. Por tanto, es recomendable realizar implementaciones dependiendo de cada una de nuestras clases con sus propiedades. Una forma de hacerlo, por supuesto, es hacerlo manualmente, cosa que para mí no recomiendo, ya que hoy día todos los IDEs tienen un tipo de generación del método hashcode en el cual nos ahorra bastante la tarea de realizar nuestra propia implementación. Para ver un ejemplo, vamos a generar el método hashcode con el ID IntelliJ. La recomendación que te hace IntelliJ es la siguiente implementación, en la cual mira si cada uno de sus atributos es nulo o no y los utiliza para multiplicarlo por un número, que en este caso va a ser 31, y devolver el resultado en su forma entera. Con esto vamos a obtener cada uno de los hashcode de nuestras propiedades, y además de ello vamos a multiplicar ese resultado por un número identificativo que tenemos en nuestra clase, que en este caso va a ser 31. Es decir, si una vez más nosotros llamamos y corremos el programa, vemos que en este caso nuestro hashcode es 0, ya que nuestro usuario_DTO no contiene ningún tipo de propiedades y es todo completamente a nulo, y de esa forma se ha calculado que nuestro hash es 0, ya que cada una de nuestras propiedades es nulo. Pero el hashcode cambia con respecto a cada una de las propiedades que tenemos en cada una de nuestras instancias. Si por ejemplo creamos un constructor que recibe ambos parámetros y lo que hacemos es enviarle, por ejemplo, Juan como nombre y como email es ejemplo@email.com, veremos que si ahora corremos el programa, el identificador es completamente otro. De hecho, en este caso es negativo. Y lo mismo sucedería si nosotros copiamos, pegamos y cambiamos los atributos de otro objeto, que sería por ejemplo María, y el email puede ser prueba@email.com, y ahora si corremos el programa vemos ambos hashcodes son totalmente diferentes, ya que sus propiedades son diferentes. Es recomendable tener un algoritmo dentro del método hashcode lo más optimizado posible para que sea totalmente único. Una cosa a tener en cuenta sobre el método hashcode es que si dos objetos no son iguales, es posible o no que el hashcode sea el mismo. Es decir, que el hashcode de diferentes tipos de objetos con diferentes tipos de propiedades puede llegar a ser el mismo. Por eso es recomendable, cada vez que nosotros queramos implementar un método equal para saber si un objeto es el mismo que el otro, implementar el método hashcode. El método equal nos ayuda a identificar si un objeto es igualmente otro objeto. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí si usuario_DTO.equals es igual a usuario_DTO1 y podemos imprimir por pantalla con la condición los objetos son iguales, si ahora corremos lo que es nuestro código, como tenemos dos objetos totalmente distintos, como es Juan y email es ejemplo y el nombre del otro es María con email prueba@email.com, es obvio que ambos son totalmente distintos. Sin embargo, nosotros podemos hacer copiar Juan, en el cual también sea la otra instancia del objeto, y copiar sus propiedades y volver a correrlo. Y en este caso, después de correr el programa, vemos que aún así los objetos
no son iguales, ya que nosotros no hemos implementado una forma para identificar si dos objetos son iguales a través del método equal. La forma más fácil de resolver eso es a través de la implementación. Y como ya hemos visto antes, hoy día los IDEs te ayudan a generar este tipo de métodos. Por tanto, vamos a utilizar el generador de los métodos equal y hashcode en IntelliJ. Una vez generado gracias a los IDs, vemos que después de generar el método equals gracias al ID de, en este caso, IntelliJ, realiza algunos tipos de comprobaciones. Por ejemplo, en la primera condición tenemos si un objeto apunta a la misma dirección de memoria que el objeto que hemos pasado, entonces significa que son el mismo objeto. También identifica si la clase es la misma o no con la instancia actual y el objeto que hemos pasado por parámetro. Además de ello, también nos provee que las propiedades de cada uno de ellos sean iguales. Es decir, si una vez implementado nuestro método equals, nosotros volvemos a correr el programa que teníamos anteriormente que nos había imprimido por pantalla los objetos son iguales, vemos que ahora sí los objetos son iguales, ya que actualmente, además de comprobar que ambas clases son iguales, aunque en este caso ambos no apunten a la misma dirección de memoria, las propiedades de cada una de nuestras instancias es la misma. Otra cosa a tener en cuenta es que si dos objetos por el método equal son iguales, entonces cada uno de ellos tienen que tener el mismo valor hash. Por eso tenemos dos valores hash totalmente idénticos. Es decir, ya que nosotros tenemos, aunque sean instancias totalmente independientes en memoria, para el método equal son objetos completamente iguales. Por tanto, su hash debe ser exactamente igual. Si ahora, en vez de utilizar Juan, volvemos a con el caso de María y prueba email, y corremos lo que es nuestro programa una vez más, vemos que una vez más, el hash es diferente en cada uno de los objetos y en este caso, al ser propiedades completamente distintas, son, por supuesto, hash distintos. Si por el contrario, como ya hemos dicho, podemos utilizar dos variables para apuntar a la misma dirección de memoria, que puede ser, como por ejemplo, haciendo usuario de TO1 es igual a usuario de TO y volvemos a correr el programa, vemos que, como obviamente, una vez más, el hashcode es el mismo, ya que el método equal nos devuelve true. Hay que tener siempre en cuenta que cada vez que implementemos el método equal, se ha de implementar con ello el método hashcode, aunque ya por eso los IDEs te suelen ayudar implementando los dos a la vez. Bueno, y esto es lo básico para los métodos hashcode in equals, que es bastante importante en el mundo de Java y que no mucha gente conoce. Como siempre, yo te agradecería que si no entendieses algo o tuviese algún tipo de feedback, como por ejemplo el cambio de color y en vez de utilizar el modo oscuro utilizo el modo blanco, me lo dejases en el comentario. Y si tienes alguna duda, lo intentaré resolver lo antes posible. Por último, también recordarte que en el primer comentario de cada vídeo intento dejar un artículo para que tú lo puedas ver con más detenimiento y a tu ritmo de cómo funciona cada uno de las cosas que he explicado en cada uno de mis vídeos. Espero que te haya gustado mucho el vídeo. Si es así, me alegraría que si quieres seguir aprendiendo Java, te suscribieses y me dejases un like. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.